Gracias, señor presidente. El caso de Aralí muestra un estado de situación de un problema que es gravísimo y que ojalá se solucionara con un cambio de figuritas, pero no. Es un problema profundo, estructural y de larga data. Por eso este gobierno que hace 25 años que está al frente de la provincia no puede mirar para otro lado, sobre todo porque estamos hablando nada más ni nada menos que de la protección de los derechos de las infancias y adolescencias vulnerables, es decir, del sector más desprotegido de la sociedad. El caso de Aralí saca a la luz las múltiples y enormes falencias del sistema que obliga a poner en debate, a cambiar y a jerarquizar todo el sistema de protección de derechos de la provincia. Si no lo hacen ahora, si esto solo sirve para discursos de ocasión o para poner excusas y esperar a que se calme la bronca, hechos aberrantes como este lamentablemente van a seguir sucediendo. Y lo primero que hay que discutir es el financiamiento. El viernes van a presentar el presupuesto y la verdad no soy optimista. Creo que no vamos a tener buenas noticias en esta materia. CENAF viene siendo desfinanciada, de hecho estuvimos viendo el presupuesto destinado los últimos 10 años, comparándolo con la inflación acumulada, y el resultado da que hubo un ajuste arriba del 130%. Eso obviamente repercute en la principal herramienta con la que deberíamos contar para la protección de derechos, y no tenemos, que son las y los trabajadores y los profesionales especializados. Porque además del ajuste a las partidas generales, hay que agregar que en el 2014, el 95% de esos fondos se destinaban a cubrir los sueldos de los trabajadores del organismo. En el 2024, esto se redujo al 77%. Es decir, no solo hubo un ajuste general del presupuesto global del organismo, sino que al interior de la Secretaría también se ajustaron los salarios de los trabajadores y trabajadoras formales. A esto hay que agregarle que según las planillas de personal que presentan los funcionarios en estos 10 años, se perdieron 200 puestos de trabajo, mientras que la población cordobesa fue una de las que más creció en el país. Y de esos puestos de trabajo, el 70% es personal administrativo. De hecho, eso fue aducido por la titular como un problema para el abordaje de la protección de derechos. Pero entonces nos preguntamos, ¿de quién es la responsabilidad de esa contratación y de la capacitación del personal? Otro elemento, CENAF, es la dependencia del Estado con más trabajadores precarizados. La mayoría de las y los profesionales son monotributistas, no tienen vacaciones, ni aguinaldo, ningún derecho laboral. Muchos de quienes trabajan en las residencias cobran becas. Esas residencias, lo hemos hecho con otras legisladoras, el año pasado, el anterior, estuvimos visitando residencias, están con un personal ínfimo. De hecho, hace pocos años hubo un caso en una residencia donde convivían 15 niños, niñas y adolescentes con discapacidad, o sea, con las dificultades del cuidado que eso implica, a cargo de 2 becarios. Y hubo un caso de un abuso de uno de los adolescentes a un niño de 7 años. Es decir, con tan poco personal y tan precarizados, el cuidado de las infancias se vuelve imposible. Y lo cierto es que hace años que los trabajadores vienen denunciando esta situación y las respuestas siempre fueron la difamación y la persecución. De hecho, recuerden a Piñero en el 2020. Ante los reclamos de los trabajadores que hicieron públicos por el abuso de una menor en una de las residencias y otras gravísimas situaciones, lo que dijo el funcionario es que se trataba de disputas políticos ideológicas. Bueno, pocos días después renunció, diciendo que en las residencias no había ni carne, ni comida, ni medicamentos. Pero lo hizo después de que se fue.
Ahora las funcionarias a cargo hacen lo mismo. Le echan la culpa una vez más a las y los trabajadores, esta vez diciendo que van a iniciar un sumario interno. Pero es a ella a quienes hay que investigar. De hecho, es lo que reclaman desde ATE, incluso dicen que se tienen que ir. A raíz del caso de Arali, del abuso de la residencia de Alta Córdoba y del vaciamiento y desidia que vienen denunciando desde hace años. Finalmente, todo esto que prueba la nula importancia que le da este gobierno al asunto, se termina revelando en una orgánica ineficaz. En estos 10 años la Secretaría primero estuvo a cargo de Desarrollo Social, luego de Justicia, y este año pasó al recientemente creado Ministerio de Desarrollo Humano. Y en el ámbito de la justicia, los equipos técnicos para los casos de niñez son prácticamente inexistentes. Y los derechos de los niños, como por ejemplo contar con un abogado defensor, no se cumple. Lo vimos hace poco en el caso reciente de Constanza Tarico. La niña, una de las hijas, pidió tener una asesora legal y la jueza no la dejó intervenir en el caso. Por todo esto es que creo que debemos pero sin audio. La discusión sobre la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y para eso lo primero debe ser escucharlos a ellos y a quienes los cuidan, es decir, a las trabajadoras y trabajadores de la CENAF. Sus reclamos y demandas evidencian hacia dónde hay que ir, que para nosotros es el camino opuesto de lo que se ha venido haciendo hasta el día de hoy. Terminar con la precarización laboral, pagar salarios dignos a todo el personal, aumentar sustancialmente el presupuesto para mejorar la infraestructura, aceitar los mecanismos de coordinación con la justicia y sobre todo dejar de entender a las infancias como paquetes, como un número, como un expediente en un cajón y ponerlos realmente en el centro de las políticas públicas. Muchas gracias. Gracias, legisladora Echevarría.